bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy tenemos un programa bien interesante, muy emotivo, porque vamos a hablar y vamos a rendirle un pequeño homenaje a los papás. Aunque ya pasó, pero vamos a rendírselos de todas maneras, es el mes del Día del Padre. Y para eso, hoy me acompaña la madrina de nuestro programa, la hermana Marina. Ahorita le vamos a dar la bienvenida porque vamos a rendirle el homenaje a los padres a la manera de la hermana Marina y, en su día. Así es de que, hermana, pues, nuevamente bienvenida al programa. Gracias. Es un placer tenerla nuevamente aquí. Muy contenta de que Gracias, esté sí. aquí otra vez, hermana, Sí, gracias. acompañándonos a hacer este pequeño homenaje a todos los papás, todos los padres del mundo, a los que ya se nos adelantaron y a los que aún todavía, gracias a Dios, los tenemos aquí, como el Viven mío, sí, que todavía. todavía Sí, están aquí vivitos. Pues bienvenida, hermana. gracias. Eh, Gracias por invitarme otra vez para hablar sobre los padres y las experiencias que hemos tenido con nuestros papás, que son buenas. Y a la vez, antes de empezar, y gracias por darme la bienvenida, ya es la Ay, de segunda nada, vez que hermana. ya ve que hablamos de las madres el otro día y hoy Sí, vamos a hablar de los papás. sí. Y queremos aprovechar, antes de empezar, de felicitar a San Juanita en Ay, su sí, día, muchas hoy, gracias. 24 A de junio, y a todos los Juanitos y Juanitas, di porque hoy es el día de San San Juan Juan Bautista. Bautista. Sí, Sí, hermana, pues muchas gracias y sí, felicidades a todos mis tocayos y tocayas, ¿no? Porque sí, Juanitos, Juanitas, sí, San así es, Juanitas, sí. son muchas felicidades en su día. Pues, estoy tan emocionada, hermana, de que esté aquí conmigo nuevamente, porque me encanta cómo habla usted de los temas estos, el primer programa que la invité, que vino, hablamos de las mamás, le rendimos un homenaje a su estilo, sí, bien bonito y nos encantó a mí, me encantó mucho. Entonces, ahora nuestros papás, pues, no se pueden quedar atrás, ¿verdad, hermana? Sí, así es. Sí, así es. Y gracias por invitarme otra vez, porque en realidad yo quería expresar algo de la vida que hemos tenido con nuestros padres que siempre nos han dejado huella para los que hemos tenido padre, porque hay gente que no ha tenido su papá y su mamá o algo Sí, parecido. es cierto. Hermana, pues, vamos a empezar con las preguntitas. Dice: "Hermana, háblenos un poquito, de usted, por si el programa anterior no la vieron o no lo han visto. ¿Quién es la hermana Marina? Háblenos un poquito. Ujú. ¿De dónde es usted?" Hermana Marina. Todo el mundo me reconoce por No, hermana déjenme Marina. aclaro eso, sí, porque también sí lo aclaré la otra vez, también dije, la hermana Marina le decimos hermana por la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí, Porque ahí nos sí, conocimos, amén. Sí, ¿verdad? así es. Y entonces ahí nos hablamos como en todas las religiones, ¿no? Me imagino que Sí, se hablan de hermana, sí, hermano, así es, y porque somos entonces hermanos en Cristo Jesús. somos hermanos en Cristo Jesús. Sí. Entonces a mí se me hace, pues ya yo no le puedo decir nomás Marina, tengo que ponerle la hermana Marina. Yo también a todo el mundo le digo hermano, a él hermano, hermana, porque somos hermanos en Cristo Jesús y es un respeto también. No sé, yo no me acostumbré a decirle por su nombre a alguien así, pero bueno, es parte de la vida. Sí, Me dice que hable un poquito algo de mí. sí, hermana. En el video anterior yo dije de que había sido la mayor de 7 hermanos que tuvo mi papá y mi mamá, 7 hijos, más una sobrina que adoptó mi mamá y mi papá de 10 años, entonces ya éramos 8. Ajá. Entonces éramos 4 mujeres, 4 hombres. Oh. Y me tocó ser la mayor y por ser la mayor, vuelvo a repetir, vuelvo a decir lo mismo, me tocaron diferentes experiencias de la vida que mis hermanos los menores. Sí, Ujú. pero sí me siento bien por haber sido la primera, aunque mi papá esperaba un varón conmigo, pero le tocó niña, ni modo. Todos los hombres Pero después se quieren sentía niño, ¿verdad? sí, Varón. sí, sí, y después se sentía muy orgulloso de mí y me decía: "Mija, yo me siento muy orgulloso de ti, gracias porque Dios me dio una mujercita", me decía. Pues qué bonito. Y la hermana Marina es ¿de dónde es usted, hermana? Del Del Salvador, Salvador. sí, Ya por poco le digo que de Honduras, pero bueno, no del cerquita, Salvador. somos Cerca, centroamericanos, lo mismo. cercano, sí. Sí. Hermana, vamos a empezar. ¿Cómo podemos definir la palabra papá?
Según usted, sus Mm, palabras, ¿cómo Según usted mis, la define? según mis palabras o Sí, según mi entendimiento que sí, Dios me da. Para mí la palabra padre es muy grande como la palabra madre. La palabra padre el hombre pasa a tener un cargo muy importante en la familia como padre. Él es la cabeza principal, se dice, ¿verdad? Es la educación que nos dan siempre, que el padre de familia tiene una gran responsabilidad sobre la familia porque me quiero adelantar un poquito porque cuando el padre se va con el Señor, le entrega cuentas a Dios de la esposa y de los hijos. Entonces, el nombre Padre es tan grande que el ejemplo más perfecto y más grande que tenemos es nuestro Padre Dios. Y nuestro Padre Dios, tan amoroso, lleno de perdón, que nuestro Padre Dios nos ha dado un ejemplo tan grande que es el creador de todos nosotros y de todo lo que existe, de todo el que universo, de sí, todo el universo. Entonces, él cuando comenzó el primer día que forma el mundo y la creación, y comienza, tenemos un Padre amoroso, Dios de orden. Y como Él es un Dios de orden, tenemos que también, Él nos llama a ser personas de orden y especialmente a los padres de familia, ¿verdad? Entonces, él va desde el primer día, extiende los cielos y las estrellas, la luna, el sol, extiende el mar, y así cada día iba formando, él iba creando, iba haciendo. Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas trabajaron haciendo la creación, ¿verdad? Entonces, así fue formando todo, todo bien bello. Por eso dice que cada día que él hacía algo decía y vio que todo era bueno. El primer ujú, día y segundo día y vio que todo era bueno y el tercer día sucesivamente hasta el séptimo día que él descansó. Pero en el sexto día él hace al hombre y a la mujer, fíjese. Entonces, cuando él hace al hombre y a la mujer, lo admirable de nuestro Padre Dios es que preparó todo. No dijo, voy a esperar que Adán y Eva me ayuden aquí a formar esta cosa aquí porque está desordenada. No, él hizo todo. La tierra la llenó de árboles, de flores, de frutos, de todo lo que el hombre y la mujer iban a necesitar para alimentarse y para saber enfrentar, porque no los puso también a trabajar la tierra, a cultivar la tierra, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Dios nos muestra ahí que es un Dios de orden, un Dios de amoroso y un Dios de perdón. Y tan grande es nuestro Padre Dios, su grande amor, mire hermana, que forma a Adán y Adán le da un cargo y el cargo fue que le pone nombre a todos los animalitos y sí. ama a su esposa, ama a sus hijos. Tristemente fue un final por desobediencia pierde el paraíso, pero bueno, pero Dios confía en Adán. Lamentablemente, Adán y Eva le fallaron, como fallamos nosotros también. Entonces, Dios confía en San José. San José, el padre adoptivo de Jesús, confió en San José ya como padre adoptivo de Jesús y le da un cargo que es muy grande. Por eso ellos, San José y la Virgen María, no podían tener más hijos que solamente a Jesús, porque Jesús era el Hijo, nuestro Salvador, que venía a la tierra, un ser tan importante y era lo más grande que nos había pasado a nosotros y a ellos. Bueno, y luego Dios, nuestro Padre Dios confía en el Señor Jesucristo y lo manda desde el cielo a venir a salvar a la humanidad. San José responde bien y no defrauda al Señor como lo hizo Adán. Y el Señor Jesucristo también responde bien a nuestro Padre Dios. Y lo mismo, Él confía en nosotros. Nuestro Padre Dios confía en los padres. Y por eso le da lo más grande, lo más sagrado, que es la familia, que es una esposa, que son los Ujú. hijos. Entonces Dios Le da la le responsabilidad da de la la familia, ¿verdad? responsabilidad, hermanita. Y mire, y aparte de eso, porque viendo el ejemplo de nuestro Padre Dios, entonces el papá es la responsabilidad de hacer una casa, tener un matrimonio con su esposa y planear los hijos
y para proveerles lo Y necesario proveer. para vivir, porque Él es un proveedor, Sí, un es el proveedor. pilar de la familia. Es el pilar de la familia y entonces es la responsabilidad de un padre darle herramientas a los hijos para defenderse de este mundo cruel, de este mundo injusto, de este mundo perverso. Difícil, sí. Difícil, que hay mucha maldad y entonces el padre de familia tiene una gran responsabilidad, por eso siempre tiene que pedirle sabiduría a Dios para poder guiar a sus hijos y a su familia completa para que por medio del poder y del Espíritu Santo puedan dar pasos de seguridad en la vida, en gracia de Dios. Sí, muy bien, hermana. Y, hermana, cuéntenos cómo era o cómo fue su relación con su papá, o si tiene alguna anécdota, a ver, cuéntenos. Con mi papá, pues sabe que ¿Cómo era su papá? mi papá era bueno, porque todos decimos que nuestros padres eran Aquí buenos. nos trajo la foto la hermana de su papá y Aquí yo tengo a mi puse papito. la de ay, disculpe que la interrumpe, yo puse la de mi papá acá también. Sí, Sí, a ver, hermana, ¿cómo sí, fue su relación con su papá, que ya está en el cielo? A ver. sí, él sí, hasta en el cielo, su padrecito vive todavía, Todavía, ¿verdad? gracias a Dios, todavía Bendito sea tenemos a Dios. mi papá. Gracias a Dios. Sí, Siéntase bendecida. acaba de cumplir años, el mes pasado cumplió 83, Oh, pero mírame, véanlo, se ve como de 70 y tantos. míralo, ve. Se ve muy joven, muy fuerte Y es el viejito, gracias a Dios. disfrútelo, disfrútelo Ay, porque sí, en vida quisiera es cuando tenerlo aquí, pero ya ve, sí, las circunstancias no se pudieron, pero a ver si más él adelantito está en México, tratamos. pero aún así, disfrútelo mientras pueda en vida, porque en vida es cuando nosotros tenemos que hacer las cosas, porque ya Ujú. cuando se nos van, ya no podemos, solo el recuerdo queda. Sí, de eso vamos a hablar ahorita también, Maury, en Sí, otras preguntitas. en relación a que cómo era mi relación con mi papito, Sí. quiero decirles que fue una relación muy bonita porque aunque yo le voy a decir, como fui la mayor de mi familia y volví, como dije la vez pasada, a temprana edad yo me fui a trabajar, entonces yo de niña, a ver, voy a decir algo que es la realidad de la vida en mi tiempo, porque hay gente que no ha tenido, cada uno tiene sus experiencias en sus tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando yo nací, em, nací, en San Salvador porque mi papá y mamá se casan y se vienen a vivir a San Salvador. Entonces, cuando, la mamá de mi mamá, mi abuelita María, se puso muy grave, muy enferma en el Paraíso, y yo tenía como 5 años, entonces mi papá y mi mamá se van a vivir al paraíso otra vez, pero dejó a mi mamá allá y mi papá se que regresó a San Salvador a estar trabajando para poder proveer, porque de otra manera allá en el pueblo, ¿qué hacían? No podían Imagínese, hacer nada. sí. Y entonces mi mamá ya duró como 4 años viviendo en el paraíso. De manera que yo me recuerdo que yo regresé a San Salvador de 10 años. Entonces, de los 5 años a los 10 años, mi mamá fue cuando me enseñó las oraciones y me enseñó a rezar y me enseñó todo lo básico para la fe, de ir a la iglesia y todo. Entonces, mi papá, gracias a Dios, cuando teníamos 10, yo tenía 10 años, ya habían como 5 niños, hermanitos míos. Ajá, Sí, guau. sí, Sí, pues en esa época los sí, padres 5 rápido o 6 se niños, 5 o llenaban de 6 hijos. niños por ahí. Ajá, total que a San Salvador vinieron a nacer 2 más, los últimos 2, Ajá. ajá, de los 7. Entonces, lo que yo quiero decirles es que mi papá yo no conviví con mi papá mucho tiempo cuando yo estaba creciendo, que ni crecí mucho, pero ahí vamos, De edad, en y edad. de edad ya. Entonces, la cosa es que yo no tuve esa pegazón con mi papá de cargarme, chinearme, abrazarme, porque cada año había un niño, entonces uno va quedando Sí, relegado, y va quedando relegado para servir en la cocina, para limpiar, y para va hacer lo que agarrando tiene que responsabilidades, ¿verdad? exactamente, Ujú, exactamente. con los hermanitos. Pues yo Así. también soy la mayor y también así. Imagínese, sí, nos Por tocó, eso la pues. entiendo. Sí, qué bueno. Y Sí. entonces, ya cuando nos venimos a San Salvador, ya tenía 10 años yo, pero 5 años después ya entré a trabajar yo full time. Entonces, con mi papá no pude disfrutarlo mucho tiempo, pero le digo algo bien sinceramente con el alma, que yo a mi papá siempre lo admiré con respeto, con amor, con dedicación, lo admiré por su entrega, por su proveedor, por ser el proveedor. Entonces, mi papá, lo que me gustó de mi papá, que a la casa donde nosotros íbamos a vivir, él hacía la casa.
Mire, Ya nos sí. tenía la casita donde llegábamos. Mire, Sí, porque qué en su bien. pueblo tenía su casita. Cuando vinimos a San Salvador, después una casa grande. Entonces, y mi padrecito, no me quiero alargar, pero mi padrecito fue el mayor de 14 o 16 hermanos. Entonces, le tocó lo Muchísimos. mismo, sí, pobre, Y sí le también hay tocó. que hay que ver que en esa época los Sí, padres no les daban tanto amor, ¿verdad? no, no A había. sus a los No hijos. había, y era como que era una herencia, que así lo va, o Lo costumbre, manejaban una así, tradición. Sí, se iba pasando de generación en sí, sí, generación. sí, sí. Sí, sí, Y, también. y quiero decirle esto, que mi padre, por ser el mayor de 14 o 16 hermanos, que al final creo que perdieron la cuenta, mi Muchísimos. papá, quiero decirle que yo lo admiraba por eso, porque yo podía escuchar en él, me dice, mira, mija, cuando yo tenía 8 años, me dijo, yo ya había empezado escuela, me dijo, en el paraíso, primaria, 2 años hizo nada más. Ajá. Entonces dice que la maestra lo castigó porque la tarea, no sé qué pasó con la tarea, de juro no la llegó, la llevó, pero maestros de antes castigaban bien feo, pero, Ay, sí, a mí me tocó. No, no, va, no, sí, en mi época, va, imagínese, para que me vean. tocó, imagínese. Entonces los maestros castigaban bien feo más que los padres. Sí. Entonces dice mi papá que él llegó bien castigado y marcado de la espalda. Entonces dice mi papá que cuando llegó su papá de él de trabajar, mi abuela le dijo, mira, ve la espalda de este muchachito lo que pasó. Y entonces ya el papá se resintió y dijo, se nos molestó y dijo, pues mi hijo, una maestra más o un maestro más no lo vuelve a tocar. De mañana en adelante usted se va conmigo a trabajar. Y desde ese entonces mi papá empezó a trabajar en la tarea. ¿Qué edad tenía? eh, 8 años. 8 años. ¿Y cómo se llama su papá? ¿Cómo se Juan, llamó? Juan Francisco Bonilla. Oh, Sí, mire, también su día de él, hoy si estuviera sí, vivo. Juan Francisco Bonilla, es día de mi papá hoy, Juan. Entonces, mi papá se va a trabajar y mi papá me dice, mira, mija, esos años fueron duros para mí porque era trabajo al intemperie y se tenía que ir al pie, al lado del papá. Sacaba tareas, mi papá ya ayudaba a sacar tareas y allá era de irse a las 4 de la mañana a trabajar porque había una hacienda que le decían que cortaban caña de azúcar para sacar el azúcar. Ajá. Ajá, entonces, bueno, junto a su papá. Pero, pero de todas maneras, a lo que yo quiero llegar es que dice mi papá que a los 12 años de edad, unos sacerdotes se enamoraron de mi papá en el sentido de que querían llevárselo a España porque había un sacerdote que era español y dice que llegó a hablar con mi abuela y le dijo que hiciéramos que si nos presta a este hijo suyo para llevarlo a España y hacerlo, Para convertirlo en sacerdote. sí, en Ujú, sacerdote o algo que él quería. ujú. Y mi papá dice que se puso feliz. Ah, Y se se puso quería ir. se quería ir, porque, pues, el trabajo era muy pesado. Mm, Entonces, dice mi papá, mija, me dice, yo me ilusioné, me dijo, mira que yo preparé la valijita, valija le decimos nosotros, la valijita, sí. con su ropita, dice, y todo, y ya mi abuela, mamá Cruz, así se llama, ella se llamaba Cruz Palma, ella dice mi abuela estaba, que dijo que sí, y mi abuelo también. Y entonces esa una noche antes que mi papá fuera a salir en la mañana, a las 5 de la mañana, con su maletita junto con ese sacerdote que se lo llevaba para España, mi abuela se enfermó de todo. Le dio fiebre, le dio de todo, usted sabe. Entonces, dice que lloró toda la noche mi abuela. ¿Y qué pasó? Que No lo dejó ir. no lo dejó ir. Y Mm, entonces él se puso triste, pero a la vez dice que él dijo, pues si mi mamá se va a enfermar y se me va a morir y yo por allá lejos y ella se muere, ¿qué voy a hacer yo? Entonces tuvo que volver a ir a trabajar. Entonces él deseaba aprender a leer y a escribir porque no sabía leer y escribir, pero un tío político que era esposo de una tía de él, a los 17 años de edad, él preguntaba, dice que le decía, ¿y qué es eso de matemáticas? ¿Y qué es eso de cómo leer y escribir? Entonces dice que el tío se ofreció y le empezó a enseñar a leer y a escribir. ujú. Entonces, bendito sea Dios que mi papá era listo, era bien inteligente, aunque no me lo crea, era listo. Sí, Y sí. entonces mi papá dice que ya para los 25 años de edad, mi papá ya era alcalde del pueblo. ¿Y usted cree? Jovencito. Sí, jovencito. Y dice Mm, mi papá, mira, mi hija, me dice, había tanta injusticia en el pueblo, me dice que habían agarrado una ley
que los animales que se metían a comer, la hierba del otro, De los corrales o de las sí, parcelas, de ¿o los cómo le llaman? patios Los patios. ajenos, Ujú. se llevaban el animal a la alcaldía y lo metían preso y habían hecho un corral donde metían los animales presos y la gente tenía que ir a pagar para sacar los animalitos. Y entonces dice mi papá, mira, después hicieron, me dice que la gente mejor dividiera los cercos, y los corrales, los patios. Y entonces se les tomaban las medidas y todo, me dice, pero eso me dice, era política, dice que era una política de los dueños de la hacienda, porque la gente no iba a trabajar, mucha gente no iba a trabajar. Entonces dice que como la gente no tenía para pagar y sacar los animales del corral, entonces empezó la gente, se vio la necesidad de ir a trabajar para sacar dinero, porque la gente vivía del sembrado, vivía de las Sí, cosechas gente del humilde año campesina, y sí. descansaban. Entonces dice mi papá, yo quité esa ley, mija, yo no, yo saqué todos los animales, incluso ahí, aquí no va a haber corral de animales ni nada. Bueno, es una manera de mi papá que trataba de ayudar a la gente. Entonces, mi papá fue carpintero. Como aprendió matemática, aprendió a medir maderas y carpintero. Y fíjese, ya para terminar, quiero decirle que ya en San Salvador, hubo un sacerdote, José Luis Ibáñez, que le gustó cómo mi papá trabajaba el trabajo de las casas, porque mi papá hacía casas ahí. Ujú. Entonces, como 10 hombres, incluyendo mi papá, el padre, el sacerdote, traía ese grupito de hombres trabajando a la gente, porque allá hay unos temporales de 2 semanas o más, llueve, y llueve, y llueve, y llueve, y las correntaras, los ríos se llevan las casas. Entonces, mi papá, ¿cómo lo veía yo? Si en el día trabajaba y en la noche andaba salvando gente, de la gente que se veía y ayudando. Entonces, el padre le tomó mucho tiempo a él. Entonces, mi papá por eso es que pasaba muy ocupado. Y yo lo admiraba por eso, porque mi papá trabajó haciendo escuelas, haciendo en la universidad, él trabajó construyendo en la Universidad de San Salvador, en el hospital de maternidad donde tenían los bebés, y trabajó en muchos edificios ¿Y él él. vivió aquí con usted, hermana? Sí, bendito mi Padre Dios. Aquí lo tuvo Sí, también a 10 él. años, 10 años. ¿Y Y él a la edad a qué edad murió, falleció su de papá? 89 y llegó aquí 89. de 79 por ahí. Oh, Ujú. sí. Sí, Bueno, lo bueno que lo tuvo los últimos sí, años, Dios ¿verdad? me lo prestó. Bastantito Por tiempo. eso allí disfruté. Ahorita voy a Ahí explicar aprendió. cuánto disfruté yo a mi papá, el tiempo que yo no lo pude disfrutar cuando yo estuve creciendo con él. Sí, cuéntenos cómo lo En disfrutó. una, ay, creo En que otra preguntita que sí, le tengo aquí, sí, a ver, hermana, sí. pero aquí me voy a brincar con otra pregunta que dice, ¿cómo le ha afectado el ya no tener a su papá? Oh, sí. Am, mi papá, antes de pasar a esa pregunta, quiero decirle, mi papá era carpintero y ¿sabe qué? Admiraba yo de mi papá que cuando él llegaba del trabajo olía a madera. Qué Sí, rico. él olía a madera. Mi mamá, pues, allá en el río haciendo sus cosas, y yo ya le tenía que tener la comidita hecha a mi papá, entonces yo disfrutaba. Yo decía: "Mi papá, qué admirable". Yo admiraba a mi papá, de verdad. Entonces, y el sábado y el domingo él se dedicaba a cepillar las maderas porque él hacía casas, entonces cepillaba la madera, porque las maderas que salían de los árboles Sí, eran rústicas, muy duras. sí, sí, Entonces se las la pasaba tienen cepillando que y eso lo tratar. hacía oler. Ujú. Y quiero A compartir ver. con usted un cantito rapidito No, antes de la sí, pregunta, sí, que sí. fíjese que Todavía cuando tenemos más preguntas, hermana. está bien, pero Sí, quiero cantar. sí, adelante. Mire, que dice yo quiero compartir usted el canto porque él escuchaba mucho a Pedro Infante, entonces Ah, las okey. canciones de Pedro Infante, y entre esas está esta que voy a cantar, A pero ver, sí, dice cante, mi cante, papá cante. estaba cepillando y cantando estas y otras. Entonces, Sí, al el estilo de canto Pedro Infante también. sí, sí, Hay una pues. película así también. Sí, y entonces él se llama Dios nunca muere, Ajá. y dice: "Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final". Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar
las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Pam, pam. Qué bonita. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alumbrar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Mm, Él cantaba qué esa con bonita. mucha Y entrega. trabajaba y cantaba Sí, moviéndose, sí, pillando la madera y sí, cantando. todos los cantos esos Qué de Pedro bonito. Infante y de sus tiempos de De él, su de sus época, cantantes. ¿verdad? Sí, yo Sí, tengo muchos recuerdos de mi papá muy bonitos así. son bonitos, recuerdos, Sí, anécdotas. sí, Pues yo y sí, amén, gracias. Y me dijo, pues la ¿usted tiene una pregunta anécdota de su sí, papito? le estaba platicando a la hermana fuera de cámaras, que yo tengo una anécdota también muy bonita con mi papá y se las quiero compartir. Ya se la platiqué ahorita a la hermana, Pero pero se las diga. voy a contar a ustedes. Ujú. Pues cuando yo era niña de, bueno, ya una señorita de 14 más o menos, 13, 14 años, mi papá se levantaba todas las mañanas, hermana, a prepararme mi desayuno. Mi desayuno era banana milk, o sea, era un licuado de plátano. Pero, pues, todos los días lo hacía muy tempranito, mientras yo me alistaba para la escuela, me ponía el uniforme, y ya me daba mi manita de gato. Bueno, resulta que un día me terminé de arreglar más temprano que de lo común, y voy a la cocina y mi papá le echa, pues, la lechita a la licuadora, la banana, el plátano y un huevo. ¿Y qué cree? Que el huevo estaba rayado ya rojo, como Oh, ya sí, manchadito en sangre. asadito quizás. Y yo que lo veo, y le digo: "No, ese huevo está malo", y lo estoy viendo así, "No, yo no me lo voy a tomar", y "No está malo", y él terco que no estaba malo el huevo, y yo: "Sí, es que ya está rayado en sangre, y no me lo voy a tomar, y no me lo voy a tomar", y "Tómatelo, ya no me voy a levantar a prepararte tu desayuno". Y yo, pues, terca: "Es que está malo el huevo, papá, usted". "No, no está", y él terco que no, y yo que terca que sí. Bueno, el chiste es que no me lo tomé y se enojó y ya no se quiso levantar a Mire, prepararme, ve. pero, ¿qué cree? 3 semanas después, ahí va el señor otra vez a prepararme el desayuno, el sin huevo ahora, el licuado ya sin huevo, porque ya dije: "Ya con huevo ya no, sin huevo". Y así sí ya me pasaba, ¿no? Mire, ve. Pero la cuestión es que el amor tan grande de los Sí, papás, ¿no? En este caso, mi sí, papá siempre se sí, dedicó a sí, atender a a su complacerla, niñita. a Ujú. complacerla, y eso es bueno. Es parte de todo el amor que tiene Que un padre tiene un por sus padre por hijos. sus hijos, y más por mí, que yo era la mayor y siendo la mujercita, ¿no? Sí, Él feliz de que yo fuera a la escuela a ujú, estudiar, o sea, sí, él se levantaba y con vernos que íbamos a la escuela era feliz. ya ve, Pero, sí. pues sí, me quería hacerme tomar ese licuado así ya con el huevo, pues, según yo, ya pasadito, y no me lo quise tomar, pero se molestó por unas semanas, pero después sí se levantó y Sí, siguió haciéndome mi licuadito. gracias a Dios, es que ellos son El amor así. tan grande. Y es bonito, ¿no? Es bonito Sí, tener estas anécdotas. Tengo muchas más, pero ya después se las contaré. A ver, hermana, continuamos con usted. así como me afectó no tener a mi padre. ¿Cómo le afecta? Sí, con mi papá sí me afectó bastante, fíjese. Vaya, con mi mamá todavía no me siento huérfana, pero con mi papá sí sentí luego, luego la orfandad, porque, ahora sí le puedo decir, mi papá me dio 10 años a mí. O sea, Dios quiso que mi papá viniera a vivir conmigo 10 años. Que lo tuviera a su cuidado, sí, Sí, porque mire que cómo es Dios de conviviera. grande. Por eso yo les digo, reconozcan, debemos reconocer
que Dios tiene sus pasos. Sí le sufrimos a la vida, porque no crean que yo tuve vida de gloria, no, yo le sufrí a la vida en todas muchas situaciones en mi crecimiento, pero yo después pude ver la mano de Dios sobre mí, porque como Dios me iba respondiendo, que mi papá en los 10 últimos, mi papá vino 79, uy, casi los 80, para llegar a que 89 murió. Entonces mi papá, este, yo lo quería tanto, pero hubo momentos en que uno, no es que le reclame a los padres, es que uno les quiere aclarar de por qué ellos fueron así, así, así con uno, porque había momentos que a uno lo castigaban y decía uno, pero ¿por qué? O sea, el castigo no era suave. Entonces, pero claro, lo tenían que disciplinar a uno y era parte de la disciplina, si no, no fuéramos lo que somos. Yo siento que mi papá nos enseñó honradez, honestidad. Mi papá nos enseñó a que nosotros fuéramos honrados. Dice, mi hija no puede tocarla o ser honestos, porque eso dice que nos iba a servir para toda la vida. Sí, los papás eran abusivos a veces, ¿no? Pero fíjese, me acuerdo que mi mamita, que en paz descanse, me contaba que su papá de ella fue muy agresivo. Era mi abuelito, fue que en paz Estricto. descanse, muy estricto, Ujú. muy las golpeaba por cualquier Mire, cosita, no tenían derecho como de salir o que ya, tuvieran un noviecito, pues en esta sí. época lo veían muy mal. Ujú. Pero a mí me tocó la suerte de tener un padre, lo tengo todavía excepcional, jamás nos puso un dedo, nos golpeó, Sí, nada. Mi mamita era la que sí a veces se pasaba, pero él nunca. sí. Entonces Y tuvimos la pero que gracia de Dios, pero de sí, vez en cuando sí nos sí, merecíamos un jaloncito de sí, orejas porque sí. éramos tremenditos, Y pero sabía que mi papá era de jalarle la oreja a uno. oh, No sí. era de cinto, yo no me acuerdo, pero de jalarle la oreja o sí. Cuidado, y cuidado. Y ese cuidado a mí me ayudó mucho, sinceramente se lo digo. Entonces, en esos 10 años que mi padre Dios me lo prestó, pude conocer más a mi papá y una noche la luz de la luna estaba grande, me acuerdo. Y discúlpenme, no les quiero dramatizar, pero es parte de, o sea, es mi vida, lo que yo estoy compartiendo. Ujú. Entonces, la luna estaba bien bonita y estaba cantándole yo a mi papá porque siempre me esperaba del trabajo, o cuando yo llegaba del trabajo en la noche, que ya llegaba a las 10 de la noche y me esperaba él en el corredor, en el patio. Y entonces estaba ese día y me dice, aquí te he estado esperando, mija, con el canto. Y yo le Sí. decía, sí, sí, papá. Entonces, O sea eh, que cantando le sí, dijo. pues, Ah, aquí te he estado esperando. El canto que canta, sí, ¿verdad? Entonces, ajá. pero él bromeaba conmigo ya. Mi papá había cambiado mucho porque cuando estábamos creciendo era estricto, pero ya de Sí. su edad mayor, mi papá ya fue bien blandito. Fue un santo prácticamente, mi papá. Entonces, ¿qué pasó? Que le dije, papá, le dije yo, ¿por qué cuando yo estaba creciendo usted no fue cariñoso conmigo? Le dije yo, porque yo me Y la pasaba más cuando que todo en la cocina, hermana, ujú. y que limpiando, y que ordenando, y la escuela, y estudio, y eso. Entonces mi papá me dijo, yo le dije, papá, ¿por qué no fue cariñoso, tan cariñoso? Yo veía, le dije, papá, que los otros papás chineaban, cargaban y besaban y todas las niñas, y usted conmigo fue simple, papá. Entonces mi papito me dijo, mija, una cosa sí te voy a decir, me dijo, a mí nadie me dio, mi papá nunca me dio un abrazo, nunca me dio un beso, nunca me dijo te quiero, nunca me dio un apapacho, nada, mija. Entonces me dijo, como yo crecí en un pueblo, me dijo, donde la gente criticaba todo, me dijo, se escuchaban rumores de que el padrino le había hecho daño a la hijada, que el papá le había hecho daño a su hija, el abuelito también. Entonces dijo, yo, mija, corté por lo sano y yo dije, no, a mis niñas las voy a cuidar así, de esa manera, proveyéndoles, dándoles amor, pero no estándolas tocando. Entonces fue un Es hábito que él agarró de sí, esa y manera. también si no les enseñaban el amor, si Sí, ellos no no, lo vieron, sí, ¿cómo? No sabían cómo no les darlo enseñaron, tampoco. no, mi papá no recibió ese amor. Y es cuando yo comprendí. Dije yo, ay, pobre mi papá. Y yo lo abrazaba y lo apapachaba, y mis hermanas también. Tengo una Sí, hermana muy melosa, la última hermana de mis hermanas. sí. No, hombre, esa mujer lo besaba mucho. Pero entonces mi papá, en su edad, quiero que tomen en cuenta esto, le voy a decir algo. Mi papá, en su edad, ya como iba disminuyendo su capacidad ya iba olvidándose de muchas Perdiendo cosas, su memoria. perdiendo su memoria.
Entonces me repetía las historias. Yo tenía que estar ahí. Si yo estaba lavando platos, ahí estaba él contándome la historia. Yo estaba haciendo algo contándome la historia y yo no tenía que decirle nada porque él disfrutaba contándome las historias. Él volvía a vivir las historias de su vida, de su trabajo, de todas las cosas. Y entonces, em, sí, por eso siento yo que me afectó la ausencia de mi padre, porque fíjese, lo que mi papá no hizo de niña, me besaba en la frente, me esperaba Ay, con qué un abrazo, me bonito. apapachaba, hermana. Y yo a Sí. veces llegaba cansada y ponía mis pies hacia arriba y él ya llegó, de repente me besaba los pies, le decía, no, papá, porque yo no estoy acostumbrada. No, papá, no haga eso. Ay, Mija, tus pobrecito, pies qué tan bellos, tan bonito. bonitos tus pies. ¿Sí me Mm, entienden? O sea, lo que yo sí, qué no tuve antes hermoso. lo vine a tener Ya de edad, de ya. viejito, ¿verdad? Se lo Y dio todo el cariño. y me acostumbró de tal manera que sí sentí su ausencia de mi papito yo. ¿Cómo no? Y quiero decirle, el mandamiento mayor, el mandamiento número 4 que dice: "Honra a tu padre y a tu madre", es que cuando ellos están perdiendo capacidades es nuestro deber ayudarlos, estar pendiente de ellos, si comen, no comen, qué comen, y llevarlos al doctor. Esa es nuestra responsabilidad porque ellos ya nos dieron, ahora a nosotros nos toca devolver y hay que tenerles misericordia a nuestros padres, más cuando Ujú. están ancianos. ¿Saben por qué? Porque ellos ya trabajaron tanto, 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 que recibieron humillaciones en los Ah, trabajos, eso sí. recibieron cuánta envidias de los Dejaron su trabajadores, juventud dejaron su ahí. juventud, se entregaron en cuerpo y alma, y ahora los hijos buscándole defectos. No hay padre perfecto, no hay hijo perfecto, no hay madre, no hay hija perfecta, ni madre perfecta. Ah, pero cuando nosotros estamos bien vigorosos con todas las fuerzas, ahora sí yo voy a sacarle a mi papá en cara sus defectos. ¿Cómo era él? No. Por eso, hermana, ahorita me da hacerle esta otra pregunta que dice, ¿qué consejo les da a todas aquellas personas que piensan que el papá se ha convertido en una estorbo al llegar a la etapa de la senectud? Sí. Es como lo que estaba comentando ahorita. Sí, sí, sí. Fíjese que nuestros padres llegan a una etapa que van perdiendo capacidad de pensar, capacidad de trabajo, hasta de caminar, tus habilidades van Sí. cambiando, ¿verdad? Pero a la vez yo quiero decirles que son muchas las personas que no han tenido un padre, sea porque ya se les fue, ya se fue a adelantarse con el Señor, sea porque los abandonó, Ujú. sea por lo que sea, hay muchas personas que no han tenido un padre. Yo me siento afortunada de tenerlo, de haberlo tenido. Entonces, sea como sea, tuve un padre. Entonces, yo les voy a decir algo. Cuando ellos entran en una edad que ya la gente, en este país especialmente, se le hace fácil ir y buscar un asilo Sí. para ellos, porque ya los pobrecitos están Incapacitados, sí, perdieron sus facultades mentales. sí, y se vuelven incontinentes para el baño, ya no pueden ir al baño y entonces hasta para comer. Entonces, pero el padre en su mente quiere hacerlo, pero su cuerpo ya no tiene la habilidad de Ya no se lo hacerlo. permite. Sí, entonces no los podemos, dije yo, no hay que buscar perfección en nuestros padres, no los podemos juzgar, no esperemos de nuestros padres lo que ellos no pueden dar. Mire, mi papá, gracias a Dios, que estudió y llegó al plan básico y llegó ya casado, fíjese, ya casado tuvo que ir a la escuela nocturna para aprender a hacer plano, porque mi papá aprendió a hacer plano para lo de las construcciones. Por eso el ingeniero a veces lo buscaba para dirigir los trabajos con plano. Pero hay padres que no tienen eso, de ir a una escuela, y no hay escuelas nocturnas tampoco. Entonces, nuestros padres se quedan sin aprender de la vida, solamente la vida ruda del mundo, los trabajos, que son experiencias a veces muy duras. Y entonces, no nos podemos burlar de nuestros padres tampoco. Que tú fuiste, que tú me dijiste, y que esto y que lo otro. Mire,
quiero decirle en esto, yo estaba cuando, en la historia en la Biblia dice la historia de Noé. Noé fue un hombre obediente de oración. Noé era un hombre agradable a los ojos del Señor. Y Dios lo mandó a hacer el arca para que iba a venir el diluvio 40 días, 40 noches para limpiar la tierra. Y se salvaron Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ¿verdad? Eran 8 personas. Cuando pasó el diluvio y se sienta el arca y sale la familia, él con su familia y todo, 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 los hijos comienzan a trabajar otra vez y a multiplicarse, a tener hijos y a multiplicarse la humanidad otra vez. Y Noé, ya anciano, sembró viña, uva, la viña que nos da la uva. Ujú. Y dice de que se emborrachó. Noé, ya ancianito, se emborrachó con el mismo jugo de uva. Entonces dice que él en su borrachera se desnudó y uno de los hijos, fíjese, y creo que era uno, no sé si era menor o mayor, pero es que hay veces uno dice, ¿por qué los hermanos menores son así? ¿O por qué los hermanos mayores son así? Entonces, uno de los hijos vio la desnudez de su padre y va y le dice a los hermanos, ven, a la desnudez de mi padre. ¿Y sabe qué hicieron los otros 2 hermanos? Si han venido de espalda para no ver la desnudez de su padre, agarraron cobijas y lo que pudieron, sábanas o lo que sea, y no vieron a su padre y lo taparon, Lo cubrieron. lo cubrieron. Entonces, a veces nosotros en la vida somos injustos porque nos encanta burlar de nuestros padres y ponerlos en vergüenza. Y hay otros hijos que no. Padre, tú no has hecho nada, ni te preocupes, olvídate de eso que estás contando, olvídate. Mira, me tienes a mí, yo soy tu jubilación, yo soy tu ayuda. Para eso me tuviste a mí, mi hijo. Padre, para eso me tuviste a mí. Yo soy tu hijo y conmigo no vas a aguantar hambre y conmigo no vas a pasar vergüenzas y yo te voy a vestir y te voy a dar un techo y te voy a dar, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, hay de hijos a hijos Sí. que quizás ya lo traen en su corazón, Sí, yo no sí, sé. no todos son iguales, ¿no? Aunque Mm, nacemos del mismo mamá y papá, pero todos son diferentes. Así es, y fíjese, Depende del sentimiento también, como sí, bien los dice usted, ya lo sentimientos. traen también. Y fíjese, dice, hay una historia por ahí que dice que depende de cómo nosotros eduquemos a nuestros hijos, así son nuestros hijos, como los padres eduquemos a nuestros hijos. Dicen que una vez encontraron a un eh, muchachito, un niño, en el garaje raspando un trozo de madera. ¿Sí ha escuchado la historia? No, 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 Y hermana. ya, entonces era un trozo de madera de rústico. Y el niño empezó a raspar el trozo de madera. Y llegó el padre de trabajar o de donde llegó y dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y lo va encontrando en el garaje raspando el trozo de madera. Y le dijo, el papá, ¿qué estás haciendo, mi hijo? Le dijo, aquí le dijo, haciendo tu plato para cuando estés viejito, aquí te voy a dar de comer. ¿Por qué? Y le dijo él, ¿por qué estás haciendo eso, mi hijo? Porque tú así tienes a mi abuelito. Allá lo tienes en un rincón, en un plato de madera, le das de comer, no lo atiendes y lo ignoras. Mm. Y eso es lo que yo he aprendido de ti y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Este plato te va a servir a ti. Entonces, a veces los hijos consumen todo, todo lo que un padre hace o una madre hace. Mi papá, yo lo admiraba porque, mire, mi papá en cuanto a la fe nos enseñaba a leer la Biblia, a orar, ir a la iglesia, y eso era valioso para nosotros. Ujú. Y por eso digo, el padre tiene una gran responsabilidad que se dirige por medio de la guía del Espíritu Santo para ser un verdadero padre bueno y no ser lo que ese niño estaba haciendo con su papá, porque su papá le estaba dando Era muy mal ejemplo. el ejemplo que le Sí, estaba dando, ¿verdad? muy mal ejemplo. Muy mal ejemplo, es Sí, cierto, hermana. sí. Hermana, ¿cómo festejan las celebridades el Día del Padre en su país? El Día del Me Padre, imagino que y igual como en México sí, pero fíjese que en El Salvador, bueno, en mi en tiempo, su tiempo, porque ahorita porque ya no, ya tengo ya. 40 años de estar aquí, pero nunca se celebraba el Día del Padre allá.
Que yo sepa, no. En esa época que usted vivió allá, no lo Sí, en celebraban. esa época que no, 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 pero sí hay un día, ahora ya hay un día de descanso para el Día del Padre, ¿usted cree? Lo hacen comercial, pero pero aún así, aunque sea del Día del Padre, se lo celebran a la madre, porque muchas madres han sido abandonadas y han hecho de padre y madre. Ajá, Entonces, dicen, okey, es doble para la madre que ha sido abandonada, porque yo conocí allá mujeres que haciendo tortillas y haciendo comida y todo, pagaban los estudios a sus hijos en la universidad y los colegios, porque no había papá, no había papá, eran hermana. madres solteras. Eran madres Ellas solteras. eran mamá y papá. Y también, ahora yo pienso que ya de se celebrar el Día del Padre, porque también hay padres abandonados por las mujeres. Acuérdese que ahora todo se ha cambiado al revés. Hay mujeres que abandonan al papá con todo el montón de Ay, niños sí, qué triste. y el papá le Y hay hace de papás que abandonan a los hijos y a las esposas también, sí, sí, y se hacen los desentendidos, sí, sí, y se olvidan de los sí, hijos y se olvidan de todo. sí, Y es triste, ¿no? Cuando se olvidan sí, de los hijos, sí, que se olviden de la esposa o exesposa o mujer o sí, lo que te hayan tenido, pero de los sí, hijos sí. es lo más triste. Eso quiero decir algo yo compartirle. Mire, por ejemplo, no sé si está en nosotros las mujeres que no sabemos educar bien a los hijos varones, ¿verdad? Muchas madres no saben guiar a sus hijos varones. Que el hijo cuando viene a sentir ya es un hombre. Y dice la mamá, wow, wow, mi hijo lo admira tanto, pero a veces el hijo es vago, irresponsable, lo único que le creció fue el bigote, pero no tiene madurez, no tiene responsabilidad, se vuelve chiple, se vuelve llorón, se vuelve naco, se vuelve aquí, pásalo bien, va para allá, come, va para allá donde la hermana, donde la familia come, pero son los hombres que más tienen hijos por aquí, por allá y más allá, y no les importa, y creen que la vida es así. Miren, ahora estamos viviendo los extremos. Yo me acuerdo, en el tiempo de antes, los papás eran rudos para castigar y eran bien duros, ¿verdad? Y cargaban sus Ujú. herramientas y eran drásticos y bueno, eso es lo que le aprendieron. Pero ahora, hermana, da tristeza como las muchachas se emborrachan como si fueran machos de antes y las muchachas se andan emborrachando para presumir qué. Y los muchachos, da tristeza verlos, hermana, que son los que visitan más las salones de belleza, en vez de agarrar una herramienta y ponerse a trabajar, Sí, luego son han papás, cambiado las modas, ¿no? han cambiado las modas. Y luego son papás y dice la mamá, ay, va a ser abuela, abuela, con cuánto orgullo. Una vez me dijo alguien ahí, me dijo, hermana, yo quisiera que hubiera una ley que las parejas que están preparadas con un matrimonio, fuerte, son las que deberían de ser padres y madres, no cualquiera que ahora pero ni los animalitos cuidan a su cría, Ujú, ¿sí? Y ahora los hombres van y juegan al sexo, juegan a la droga, juegan no, 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 no hay respeto de nada, ujú. ¿sí? Entonces, allí es donde uno dice: "¿Qué pasó?". Pues los extremos se han ido, um, demasiado lejos, pero lo que estos hombres, si es que se le puede llamar hombres y padre menos, no piensan que un día Dios les va a pedir cuentas, porque los hijos no se crían con aire. Ujú. Un día Dios les va a pedir cuentas. A Sí. todos nos va a pedir cuentas, especialmente al padre. Y da Pero tristeza. pero también hay padres buenos, hermana. Sí, También hay que hace ratito mencioné a los papás que abandonan a los hijos y que no se ocupan de ellos y se ujú, olvidan, ¿verdad? Pero sí, también hay padres que mis respetos para sí, ellos, sí, que aunque se lleguen a separar de la mujer, pero ellos al pie del cañón, fieles en mandarles su dinerito, su ayuda en buscarlos, en sí. cuidarlos, y esos son mis respetos para todos esos padres. Muchas felicidades para todos ellos, porque
están dando un ejemplo a sus hijos, aunque haya sido como haya sido la Sí, relación entre la pareja, claro, pero ellos como padres no han perdido sí. su amor hacia sus hijos de padre, y eso Mm, es hay que celebrarlo también. amén. Por último, hermana, algo más que nos quiera comentar, a ver. Okey. Am, quería agregar algo, esto complementando lo que usted está diciendo. Ajá, Hay hombres que están casados y tienen matrimonio, buen matrimonio, y desean un hijo y no pueden ser papás, ¿verdad? es cierto. Es triste también. Sí, Entonces quieren ser papás y no pueden. Y quieren complacer a la esposa para ser madre y no pueden, ¿verdad? Entonces, no se trata de complacencias también, porque un hijo, yo escuché una vez de una niña que le dijo a su mamá, mamá, le reclamó a la mamá y le dijo, mamá, este, tú me tuviste a mí sabiendo que mi papá era borracho, parrandero, mujeriego y bla, bla, bla. Entonces la mamá y le dijo: "Y tú no me planeaste, me tuviste por tenerme, pero tú no me planeaste". Y entonces la mamá se sintió muy triste porque estaba separada del papá y le dijo la mamá: "Mija, ¿crees que yo fui planeada? ¿Tú crees que mi mamá fue planeada, mi papá fue planeado, mi abuela fue planeada, todos fuimos planeados? No, pero tú fuiste planeada como todos hemos sido planeados en el plan del Señor, en el plan de Dios, ¿verdad? ujú, Porque hay padres, parejas que planean tener hijos y no pueden. Entonces, ujú. todos estamos en el plan de Dios, todos, Sí, ¿verdad? claro. Sea que lo haya planeado el Padre o sea que no lo haya planeado, todos estamos dentro del plan de Dios. Entonces, yo le digo, hombre y mujer, debemos que descubrir cuál es la misión que tiene para cada uno de nosotros, y especialmente el Padre. Decirle al Señor, Señor, yo ya soy padre de este niño, de esta niña, ¿cómo voy a hacerle? Porque el mundo de la puerta para afuera está perverso. Ayúdame, Señor. Entonces el hombre y la mujer tienen que pedirle sabiduría, entendimiento, paciencia, paz, amor a Dios. Y solo Dios lo puede dar. Nadie más lo puede dar. Tenemos amores equivocados terrenales, pero el amor verdadero solamente viene de Dios. Entonces yo, respeto y admiro de verdad, como dijo la hermana San Juanita, a los padres que cumplen verdaderamente, aún dentro de sus limitaciones, cumplen como padres de verdad. Y aparte de eso, no solo son padres de sus propios hijos, pero son padres de hijos ajenos, dice la gente, pero no hay hijos ajenos. Entonces, son padres que adoptaron hijos de otros que los abandonó, que fueron cobardes y que se fueron y no tomaron responsabilidad. Entonces, hay padres con grandes amores, con grande Son amor padres de corazón, de corazón es verdad. y adoptan Mm, hijos. Qué de bonito, corazón, hermana. Yo los admiro, merecen mi respeto y mi admiración claro, que tienen un gran corazón para recibir dentro y hacen todo. Mire, que hacen más que sus propios que sus padres. propios padres. ¿Sí? Entonces, Claro que sí, hermana. la cuestión es que yo voy a decir algo que espero que nadie se me vaya a resentir por lo que voy a tener que decir, pero yo estuve en educación religiosa en San Antonio y en las parroquias que estuve, teníamos catequesis de padres de familia. Y entonces, dentro de la catequesis de padres de familia, habían padres, porque tocábamos el tema del perdón, ¿verdad? Y entonces me acuerdo yo que un señor, como unos 40 años, se dice el pecado más no el pecador, Ajá, sí. entonces, para que sepa, Sí, ¿verdad? Para que entendamos. Entonces, ese señor, cuando estábamos tocando profundamente el tema del perdón, el señor dijo, a mí no me pidan que yo perdone a mi padre, dijo, porque mi padre a la 1 de la mañana, dijo, me levantaba de la cama, dijo, con el asial, le decimos nosotros, o con la correa que le pegaba a los animales, le pegaba a él a levantarlo a la 1 de la mañana para que él se levantara a darle de comer a los animales y agua. Y dice que a veces lloviendo y a todo aquello mojado y todo, dijo, yo de mi padre, dice, ahora sé que está enfermo, dijo, y no lo quiero ir a ver a México, dijo, que entonces dijo, no lo quiero ir a ver, dijo, y él
sé que está enfermo, pero no lo quiero ir a ver, dijo, porque me trae muchos malos recuerdos, porque yo sentí que no era su hijo, porque me castigaba, todo era castigo, castigo, castigo. Pero bueno, llegamos a la conclusión de que siempre tenemos que perdonar porque nosotros no somos dioses para decir que no lo voy a perdonar, por la paz nuestra, ¿verdad? Entonces, bueno, esto en cuanto a los padres. Pero él guardaba ese odio Sí, hasta res- sus 40 y tantos sí, años, imagínese ese resentimiento, resentimiento, cargando con todo eso, un hermana. Qué resentimiento. triste, Sí, qué dolor, pues, pobre alma, pobre ser, sí, porque pobrecito. es triste. Y Claro que es como él, doloroso sí, recordar esos momentos sí, de su infancia, es sí. triste. Y como él hay muchos. Pero Entonces, como bien dice usted, pues, ¿quién es él para sí, ajá, ten no podemos, nosotros no somos dioses para juzgarlos. Y no, 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 no. Si por yo nosotros fuera, no, todo el mundo ¿y se cuál fue condenaba. no, usted le dio algún consejo? ¿Qué fue lo que se No, le el consejo fue comentó? ir al retiro espiritual y espero en Dios que allí haya, porque ya Que no haya supe el abierto su proceso. corazón Sí, y ya no supe el perdonado proceso. y no cargar Sí, con eso también, sí, ¿verdad? sí, Que es sí, doloroso, pero sí, en, al fin y al cabo el que se está haciendo daño es él. sí, Ya el pobre viejito allá, sí, pues ya sí, ya que no. Dios sea el que se encargue de sus Sí, pecados, ¿verdad? sí. Y entonces, en cuanto a los niños, fíjese, yo llegaba con los niños porque teníamos clases en los niños, ya ve que yo me metía en los salones a hablar con los niños. Sí, Entonces yo le decía a los niños, después de los retiros espirituales que teníamos para los padres de familia, yo sabía que los niños iban a tener una respuesta positiva con escucharlos, a ver a ver, les decía yo a mis niños, cómo sienten ahora sus papás después del retiro espiritual? Y todos levantaban la mano, qué bueno que tiene el retiro, están felices, ahora se quieren más, se abrazan más, me quieren a mí, ya no me castigan, y ven, así, y eran felices los niños. sí, cómo Y no. ya, y otros niños me decían, no, hermana, mi papá no vino. ¿Y por qué, mi baby? ¿Por qué? Porque él echa barriga. Así hablaban como escuchaban a la mamá, yo creo, hablar. Sí, Decía, desde el viernes él se echa en el sillón a echar barriga, borracho, y ajá, no se levanta y con el control allí. Ay, mirando el fútbol. me daba lástima, hermana, porque Ay, los no, niños, sí, cómo mire, no. muchos niños cargan con los pecados de los padres, muchos niños. Ellos quieren que su papá cambie, ellos quieren que su mamá cambie, ellos andan hasta no quieren ni hablar porque ellos se sienten que cargan con los pecados de los padres y da tristeza que los padres pongan en vergüenza a sus hijos y da tristeza que los hijos pongan en vergüenza a los padres. Y los niños me decían, una vez, pues así se quejaban los niños de los papás. Y me decían, otros niños me decían, es que mi papá se la pasa el fin de semana escuchando música de narcos y yo ya no quiero oír eso, yo ya no. Daba tristeza. Todo eso, hermana, Sí, los sí, me lo niños, decían ¿verdad? los niños. En cambio, bueno, eso es lo negativo, ¿verdad? Pero lo positivo es que después del retiro, de cada retiro, porque cada año tenemos dos retiros espirituales para los papás y padrinos y las mamás y pareja y todo. ¿Saben qué? De allí salían Renovados, padres nuevos. renovados, padres nuevos, y que a veces me Qué los bonito. encuentro ahí, hermana, ahora son ministros de Eucaristía, lectores, en coros, ahora son adoradores de la adoración nocturna y muchos cargos en la iglesia, en la parroquia. ¿Y sabe qué? Los niños me decían, no, mi papá sí ahora ya se abraza a mi mamá, ya se quiere, ya no toma, ya no fuma, ya no anda, se va a la calle, ya no se va a la calle, no lleva al parque, no lleva a las montañas, no lleva aquí, no lleva allá. Era su papá y su mamá eran más felices hoy. Ay, qué bonito, Sí, entonces por eso le digo yo que hermoso. las parejas, especialmente el padre que tiene una gran responsabilidad, buscar a Buscar a Dios. Dios. Es lo único que puedo compartir ya para terminar con ustedes, pero por favor, busquemos a Dios. Todos tenemos el deber de buscar. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, sean santos como yo soy santo. Pues sí, hermana, pues ya escucharon a la hermana Marina, qué bonitos consejos Y y quiero qué bonito. hacer una oración Ah, y sí, cantar. adelante, hermana. ¿Tengo tiempo? Claro, sí, no, sí, todavía tenemos tiempo. Usted Va, haga la oración. va. Voy a hacer una oración, o la oración Sí, primero. haga la oración, hermana. Dice, oración por los padres de familia.
Dios Padre Celestial, tú que eres nuestro mejor ejemplo de Padre, eh, nos entregamos a ti, tú que eres nuestro verdadero amor. Bendice a los padres de familia, a los que todavía viven entre nosotros, a aquellos que se sacrifican en cuerpo y alma por amor a la familia que tú les has entregado. Dales entendimiento, paz, sabiduría para que puedan guiar a sus hijos. Bendice a todos los padres que emigran para poder proveer lo necesario para su familia, que están lejos y otros que están cerca. Que fortalezcas más sus lazos de amor y comprensión con su familia cada día y que nunca les falte las fuerzas, la salud, el vestuario, el techo y todo tu amor. Padre Dios, te pedimos por todos los padres ya ancianos para que sientan siempre el amor y la cercanía de sus seres queridos en agradecimiento por todo lo que han hecho por sus hijos y han entregado a su familia. Gracias, Padre eterno, por mostrarnos tu amor, tu perdón y tu gracia a través de nuestros padres terrenales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Qué hermosa, Sí, hermana. ¿verdad? Entonces, y voy a cantar, este canto me gusta mucho, bendecido el Señor. Claro, hermana, Bendecido, adelante. Señor, las familias. Sí, Amén. adelante, hermana. Nos despedimos con el cantito de la Sí, hermana. sí, Sí, era sí. adelante. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que pueda vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía Ay, amén. también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la La suya suya también. Ay, gloria a también. Dios, qué Que bonito. marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la La mía mía también. también. Bendecido Bendecido Señor Señor, las la familia familias, también. amén. Bendecido Bendecido Señor la la suya suya también. también. Amén. Dios los Qué bendiga y bonito, un hermana. abrazo para Muchísimas todos. gracias. Amén. Hermoso. Amén. Ay, hasta se me enchinó la piel. Sí. Bueno, amigos, pues, ay, permítanme, ay, me iba a despedir y es mi hija. Amigos, pues esto ha sido todo por este día, en este maravilloso programa y en este pequeño homenaje que le rendimos a los padres en su día. Aunque fue atrasadito, hermana, pero no importa, lo Sí, hicimos en el mes, como dije al principio, ¿no? sí, Este mes que es el mes dedicado al padre también. sí, amén. Entonces, muchísimas gracias, hermana, Ujú. nuevamente por habernos Gracias, acompañado a gracias. hacerles Aquí este estamos para lo homenaje. que sea. Y no se olviden suscribirse y ponerle Ay, like al gracias, hermana. video y síguenos en los videos que están bien interesantes
para la comunidad, atención médica. También vino el otro señor, un doctor, Sí, el ya otro tuvimos a día, un doctor y una aquí, activista. finanzas también, a la Sí, activista, sí, la sí, señora hermosa que nos contó sí. su Sigan historia. adelante y no se olviden que son unos temas muy importantes. Y disculpen si algo no les gustó, pero vamos aprendiendo. No, no, a mí todo me gustó. Amén. Pues muchísimas gracias, Gracias. hermana, y muchísimas gracias a todos. Ya lo dijo la hermana Marina, suscríbanse al canal, síganme, denme su like si les gusta y si no les gusta también. No, hombre. Bueno, apóyenos con su like. Entonces, nos vemos hasta el próximo programa. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Adiós.